Juan Ruiz, que viene de Plastic Europe. A ver, soy capaz aquí de... ¿Cómo era esto? Hemos visto, ver... La pantalla completa. Vale. Déjame que lo presente de manera apropiada, que se le cambie el nombre. Bueno, Juan María Ruiz Alarma es responsable para la protección del medio marino de Plastic Europe Ibérica, codirige el Departamento de Asuntos Públicos y Técnicos de la Asociación Paneuropea de Productores de Plásticos, su centro regional de Ibérica. Es el responsable de los temas relacionados con los plásticos en el medio ambiente y nos va a hablar de programas como el Clean Sweep, cuyo objetivo es evitar que los pellets de plástico lleguen al medio ambiente, y también colabora como docente en instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Plastic Europe también colabora económicamente, entonces, bueno, pues de nuevo agradecerte tu participación y la de Plastic Europe. No sé si se me oye con este o no. Sí, a lo mejor subírtelo un poco más, no sé. ¿Se me oye bien? Sí. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y a Bettina en especial por invitarnos a esta sesión. Primero, ¿quiénes somos? ¿Quién es Plastic Europe? Pues bueno, somos la Asociación de Fabricantes de Materia Prima Plástica. Para los que no conozcáis mucho el sector, la materia prima plástica pues es desde la producción, desde la extracción del petróleo hasta que se produce la lentejita de polímero, de polietileno, polipropileno, cualquier otro polímero. Y bueno, representamos a esa industria, al 90% de productores europeos de materia prima plástica. Está presente también en España, tiene una oficina en Madrid. Y bueno, esta es un poco nuestra misión. Entrando en materia, deciros que los últimos 5 años han sido bastante intensos en cuanto a legislación y economía circular de plásticos y economía circular. De hecho, como veis ahí, empezó con el 2005 con la publicación del paquete de economía circular que ya ha mencionado el anterior ponente. Después, en el 2018, con la estrategia de plásticos, en enero de 2018, tenemos el privilegio como sector de ser el primer sector que tiene un material con su propia estrategia. Y luego, a continuación, vino la Directiva de Plásticos de un Solo Uso en junio del 2019. Después, como conoceréis muchos, pues con la nueva comisión liderada por Ursula von der Leyen, vino el Green Deal, el Gran Pacto Europeo, en diciembre del 2019, al que le siguió, o dentro de este, siguió el nuevo paquete de economía circular en el 2020. Y por último, pues también tenemos el privilegio de tener un nuevo recurso propio. Bueno, esto es que tenemos un impuesto propio para los plásticos que no son reciclables, a partir del 2021. Los próximos años van a ser igual de intensos en cuanto a economía circular y plásticos. Prevemos que haya más impuestos, más objetivos, más contenido de reciclado, que podrá ser obligatorio, más prevención, reutilización, más plásticos reciclables, más plásticos con contenido en reciclado y, en definitiva, todo orientado a que haya menos plásticos en el medio ambiente. Y bueno, hoy más que nunca es el tiempo para que estar preparado, para que nuestra industria pues esté preparada, ¿no?, para todo esto que va a venir. Luego hablaremos al final de todo, esto también generará, pues me imagino que bastantes pues, oportunidades de negocio. Entrando en cada una, pero no en todas, no voy a ser exhaustivo, pero sí que las más importantes. La estrategia de los plásticos, que se publicó en 2018, tenía como objetivo a 2030 que todos los envases de plástico comercializados en el mercado europeo pudiesen ser reutilizados, reciclados y no se abandonasen en el medio ambiente. Y para ello establecía 4, digamos, pilares, 4 áreas clave. Desincentivar el depósito de plásticos en vertedero, que haya esquemas eficientes de gestión de residuos como clave para evitar el littering. El littering, no sé si lo conocéis, es el abandono indiscriminado de residuos en el medio ambiente. Y bueno, también la armonización de las normas medioambientales y económicas de los plásticos. Y por último, pero no menos importante,
las medidas para reducir la generación de residuos y el littering. Si queréis información más detallada, os he puesto ahí los links a la estrategia de los plásticos, también hay preguntas y respuestas sobre el tema y ahí lo tenéis, no voy a entrar más en detalle. Sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle en el caso de la Directiva de Plásticos de un solo uso, que bueno, pues se publicó en el 2019, estaba encaminada a eliminar los 10 objetos de plástico más frecuentemente encontrados en las limpiezas de playas y costas, como entenderéis, aquellos plásticos de un solo uso, y también aparejos de pesca, que aquí no se dice. Bueno, y encaminado también a eliminarlos, pero con diferentes medidas. Una es la reducción, por ejemplo, en el caso de, quiero recordar, de las pajitas, la prohibición, por ejemplo, por traeros algunos ejemplos, en el caso de los bastoncillos de los oídos, requerimientos de diseño, por ejemplo, los tapones que tienen que ir solidarios con la botella para que no se puedan desprender, requisitos de marcado, por ejemplo, las toallitas húmedas, que te indica que no se pueden desechar por el baño, por ejemplo, los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, por ejemplo, para agricultura y otros, la recogida separada y la concienciación, por último. Os he dejado ahí también el link para que lo podáis echar un vistazo si queréis ampliar. Bueno, la nueva comisión, ya os digo, liderada por Ursula von der Leyen, a medio y largo plazo ha establecido este Pacto Verde Europeo, que bueno, es clave para definir las estrategias empresariales y dar estabilidad legal a estas inversiones empresariales. Se basa en 3 grandes objetivos. Uno es convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el 2050, garantizar una inversión sostenible y un plan de transición justo y preservar el medio ambiente europeo. Y dentro de este último pues se ha desarrollado la estrategia de industria circular, que no es otra cosa que un nuevo plan de acción de economía circular más una estrategia industrial. Se adoptó el 11 de marzo del 2020 como uno de los bloques principales de este acuerdo verde europeo y bueno, incluye iniciativas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, también el diseño, la economía circular, no solo de los productos, sino también de los procesos, el consumo sostenible y mantener los recursos el máximo tiempo posible en la economía de la Unión Europea. Si os acordáis, citaba el impuesto que salió en el 2020. Bueno, pues este impuesto ha dado lugar, es un impuesto que grava a los plásticos no reciclables, lo he dicho bien, sí, no reciclables, con 80 céntimos de euro por kilo, y entonces los países, la Comisión Europea ha dejado que los países miembros recauden este impuesto de la manera que consideren más oportuna. Debería ser un impuesto finalista, es decir, que lo que se recaude vaya a mejorar todos aquellos pasos dentro de la economía circular que mejoren el aprovechar los residuos y los recursos, pero se ha interpretado de diferentes maneras en cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, Reino Unido, pues el ámbito de aplicación de su impuesto es sobre envases de plásticos producidos e importados con menos del 30% en contenido reciclado, con una base de 22 céntimos de euro por kilo y que entró en vigor en abril del 2021, pero en el caso de España el impuesto es a envases de plástico no reutilizables, similar al de Italia, que es a impuestos de envases de un solo uso, y además coinciden en que son 45 céntimos de euro por kilo y más o menos se van a implementar al mismo tiempo. En cuanto a en España, pues en España se desarrolló la Estrategia Española de Economía Circular, totalmente alineada con el Pacto Verde Europeo, y tenemos esa publicación, España Circular 2030, que tiene diferentes objetivos, como veis aquí. Por ejemplo, reducir un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el Producto Interior Bruto, reducir la generación de residuos un 15% respecto a lo generado en 2010, etcétera. No os voy a mencionar cada uno. Y sí que voy a entrar en la Ley de Residuos, que esta es muy reciente, de hecho se aprobó
el 3 de junio por el Consejo de Ministros y está ahora en el Congreso. Y esta ley lo que hace es adoptar a nivel nacional pues la transposición de la Directiva Marco de Residuos, la transposición de la Directiva de Plásticos de un solo uso y ese nuevo impuesto que os he mencionado, todo en uno. Estamos ahora pues haciendo el seguimiento en el Congreso con alegaciones y tal que tienen más o menos pues efectividad o no. Y bueno, pues, ¿qué está haciendo la industria plástica? ¿Qué estamos haciendo por nuestra parte? Pues creemos que este es el momento de aunar todas nuestras fuerzas para afrontar los retos globales que vienen. Ya habéis visto cuál es el entorno en el que nos movemos. Para ello nos basamos en 3 pilares. Uno es producir plásticos en una economía circular baja en carbono. Otra es acelerar el uso sostenible de los plásticos. Y otro es utilizar los residuos plásticos como recursos en una economía circular. Me alegra que vaya mi presentación después de la presentación del ponente de Repsol, porque muchas de esas soluciones que ha citado pues, están dentro de estos 3 pilares, ¿no? Bueno, ¿y cómo interpretamos desde la industria plástica la economía circular de los plásticos? Tenemos una publicación que se renueva a finales de este año, que se llama La economía circular de los plásticos, una visión europea, y sobre todo creemos que la economía circular debe estar basada en acciones que se realicen en cada una de las fases de todo el ciclo de vida de los plásticos, es decir, desde la toma de las materias primas vírgenes, que como veis ahí ya puede ser, por ejemplo, CO2, como ha citado el ponente anterior, hacer plásticos a partir de CO2, de la atmósfera, también fuentes renovables y también el petróleo, por supuesto. Y en cada una de las fases, como es la producción, la transformación, el consumo, luego la recogida de residuos, la clasificación, el reciclaje y los reciclados, pues hacer acciones en cada una de estas etapas. De hecho, si los plásticos no están en la economía circular, están en la naturaleza, es así de sencillo, con todo lo que conlleva. ¿Y cómo es la visión a largo plazo para la industria? Pues bueno, aquí hemos hecho una encuesta a principios de este año en la que hemos involucrado a un montón de agentes de la sociedad, que ya, desde políticos a nivel de la Comisión Europea, políticos nacionales también. También hemos incluido pues, la universidad, también grupos de investigación, también distintos agentes de la sociedad como ONGs medioambientalistas, pero también ONGs sociales, preguntándoles que cómo ven la industria de los plásticos y cómo nos ven a futuro, cuáles son los inconvenientes que ellos piensan de la industria de los plásticos y cuáles son los beneficios. Y nos hemos encontrado después de esta encuesta cosas muy interesantes, ¿no? Porque no queríamos elaborar nuestra estrategia sin tener en cuenta ese entorno que ya habéis conocido, que es bastante, digamos, que presiona bastante la industria de los plásticos en una dirección, la de la sostenibilidad, pero también qué es lo que piensa toda la sociedad sobre hacia dónde podemos ir. Y bueno, en conclusión, vemos que nuestro futuro está en ser una industria que ayude a brindar neutralidad climática y la creación de una economía circular competitiva, preparando nuestra industria para el futuro. De hecho, esta visión a largo plazo de nuestra industria está bastante influenciada por el Pacto Verde Europeo, que es un poco la estrella polar para las estrategias de inversión de las empresas miembros de Plastic Europe. ¿Y en qué están invirtiendo las empresas miembros de Plastic Europe? Pues en incrementar la circularidad de la cadena de valor de los plásticos, en acelerar el uso de recursos renovables, incrementar el uso de la energía renovable y electricidad, y por último el desarrollo de tecnologías de captura y uso del carbono. Y por supuesto, para esta visión a largo plazo, creemos que es totalmente necesaria la ciencia y la innovación, y a través de 3 pilares fundamentales: las materias primas alternativas, los productos sostenibles y el uso de residuos como recursos. Y de forma transversal y en todas ellas el ecodiseño juega un papel muy importante, y ahora lo veremos.
En cuanto a la primera, las materias primas alternativas que contribuyen a la neutralidad carbónica, ya lo ha mencionado también el ponente de Repsol, la captación de CO2, pero no solo, sino también las materias primas de origen renovable, de origen planta. El reciclado mecánico también es una alternativa a los productos, a los plásticos de origen fósil, o el reciclado químico. Ahora está apostando bastante la industria por este reciclado químico, ¿no? Que es, en definitiva, pues conseguir los monómeros de vuelta al monómero y con el monómero hacer otra vez el polímero, que sería realmente cerrar el círculo para tener otra vez el origen de los plásticos. En cuanto a productos sostenibles, pues elaborar productos que contribuyan a una economía baja en carbono en 4 áreas principales, que son aquellas que contribuyen más a la descarbonización y al cambio, a paliar el cambio climático. La primera es la edificación, la segunda es el transporte y la movilidad, también los envases y también las energías renovables. Y los plásticos contribuyen en todas ellas de una forma bastante eficaz. Por poneros un ejemplo, los materiales aislantes de plástico pues consiguen ahorrar hasta 250 veces más la energía que se ha consumido para elaborar, por ejemplo, una plancha de poliestireno para aislar una vivienda. Pero también, gracias a que los coches están cada vez un porcentaje cada vez más elevado está hecho de plásticos, consiguen aligerar los medios de transporte. Por ejemplo, un coche, gracias a los plásticos que contiene, pues es capaz de a lo largo de su vida ahorrar 750 litros de combustible, y que son más o menos un equivalente en CO2 a 6.000 kilos. En los envases igual, contribuimos de una forma muy eficaz a que haya menos desperdicio alimentario. De hecho, se recorta la mitad del desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario es una de las cosas que más contribuye a la huella de carbono. Imaginaos un filete que producirlo consume mucha agua, consume también mucho pasto, consume, en definitiva, emite bastante CO2, pues ese desperdicio, si se ahorra ese desperdicio, se consiguen rebajar bastante el impacto del CO2. Y por último, energías renovables, como por ejemplo las palas de un aerogenerador. La estructura de un aerogenerador está hecha de materiales compuestos que gracias a ellos pueden ser tan grandes y bueno, tan resistentes, ¿no?, a la climatología. Y por último, como os decía, utilizar los recursos como residuos. Pero ¿cuál es la foto actual de los residuos en Europa y en España? Pues mirad, se recogieron más o menos 29 millones de toneladas de residuos plásticos postconsumo en el 2018. Estos datos son del 2018 porque los actualizamos cada 2 años. En el caso se reciclaron hasta un 32,5% en la Unión Europea y un 81% dentro de la Unión Europea. Es decir, que no se han exportado como antes se hacía, que se exportaba la mayoría a China y no se sabía allí en qué condiciones se podían reciclar. Se ha recuperado por recuperación energética, que quiere decir que esos plásticos se transformen en energía, valorizándolos energéticamente un 42%, y han ido a vertedero un 25%, más o menos un 25%. En España la foto cambia ligeramente. Por ejemplo, aquí conseguimos que de los 2,6 millones de toneladas de residuos postconsumo se hayan reciclado el 42%, que es una cifra bastante elevada. De hecho, tenemos el récord en Europa. Pero, sin embargo, estamos muy deficientes en el tema de la recuperación energética. De hecho, casi un 40% de los residuos plásticos van a vertedero. Como entenderéis, es una cifra muy importante la de residuos plásticos que van a vertedero, cuando el residuo plástico se podría aprovechar muy bien para otras aplicaciones, e incluso de recuperación energética antes de que vaya al vertedero y se pierdan esos recursos. Y bueno, ¿en qué se está empleando a nivel europeo el material reciclado? Pues en los sectores, bueno, en el 2018, como os he dicho, se produjeron 5 millones de toneladas de materia prima reciclada y más de 4 millones se volvieron a utilizar en Europa. El 46% en el sector de la construcción y luego un 24% en el sector del envase
en agricultura un 13%, en otros un 11%, en automoción un 3%, en aparatos eléctricos y electrónicos un 2%, y luego pues en aplicaciones domésticas, deporte y ocio y tiempo libre, pues un 1%. Y por último, bueno, teníamos ese ecodiseño que tiene que ser transversal en todos los ejes, ¿no? Y bueno, va desde cosas tan sencillas que todos conocemos, como que se hagan aparatos eléctricos y electrónicos que duren más y además se puedan reparar, como cosas tan obvias como, por ejemplo, que un yogur tenga la parte de abajo redondeada. ¿Por qué? Porque se puede rebañar mejor y entonces se tira menos cantidad de yogur. De hecho, se ha estimado que se tiran al final toneladas de yogur por esta cosa tan tonta de que no se puede rebañar ese yogur con la cuchara. Bueno, pues también, por ejemplo, que el bote de ketchup pues se pueda poner boca abajo y entonces se aproveche mejor y queden menos restos cuando tiramos el envase. Pero también se mencionaba durante la comida, creo que lo mencionabas tú, que los diseños de envases sean, por un lado, más ligeros, que hace que ahorremos casi el 14%, pero por otro, que los colores sean claros, porque a la hora de, en las plantas de selección, pues los colores oscuros, los detectores ópticos, pues no lo detectaban y se mezclaba con el resto de basura. Entonces, también este es un tema de ecodiseño muy sencillo, pero que ayuda. Y por último, que los envases los envases compuestos se puedan separar fácilmente los componentes, ¿no? Todo esto no sería posible sin las alianzas. Y de hecho, voy a mencionaros dos, que es, por ejemplo, la alianza circular de los plásticos, la Circular Plastic Alliance a nivel europeo, que fue la Comisión Europea la que ha empujado para que todos los sectores, no solo del plástico, sino también de la cadena de distribución de alimentos, también ONGs, también la propia administración, estén allí con el objetivo de que en el 2025 se pueda poner en el mercado europeo hasta 12 millones de toneladas de plástico reciclado, incluidos en productos finales, en productos que toquemos, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, es el Operation Clean Sweep, que lo tenéis allí, que es una iniciativa voluntaria del sector plástico para conseguir que no acaben pellets de plástico en el medio ambiente. Que se ha observado que los pellets de plástico son una de las fuentes más importantes de microplásticos en el medio ambiente. Y son pellets que se pierden desde los productores de materia prima, pero en cada uno de los diferentes manejos que se hacen desde la producción de plásticos hasta que llegan al transformador y en las distintas etapas de la cadena logística, se pierden pellets y al final acaban en el medio ambiente y acaban en las playas, etc., ¿no? Y acaban impactando en la fauna. Bueno, pues este compromiso voluntario de buenas prácticas en el sector, pues es una de las iniciativas importantes que además cuenta con la colaboración de toda la cadena de valor de los plásticos. Y por último, bueno, pues esta nueva economía circular pues es la única forma que consideramos que es la de abordar de una manera adecuada algunos de nuestros desafíos, no solo como industria, sino también como sociedad. Un poco como conclusiones, pues que necesitamos trabajar con todos los agentes de la cadena y todos los agentes, todas las partes interesadas para tener éxito, que la economía circular esté basada en acciones, pero en cada una de las fases del ciclo de vida de los plásticos y en general de todos los materiales, que la investigación, el desarrollo y la innovación pues jugará un papel importante en acelerar la circularidad de los plásticos. Y por último, y además es ahora el momento y no podía ser de otra manera, que es el momento pues de la cooperación de todas las partes interesadas. Y bueno, muchas gracias. Os dejo ahí unos enlaces de interés y también el enlace de Irene Mora, mi compañera, que es la experta en economía circular, que debería haber estado en mi lugar en esta charla, pero que está de vacaciones, entonces también mi contacto.